Canal Multimedia Radio. IUS Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, IUS Canal Multimedia Radio. IUS Canal Multimedia presenta. Ya comienza Miércoles Procesales, conducido por Rodolfo Bucio Estrada y Fabián Mondragón Pedrero. Un programa del Seminario y Colegio de Profesores de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la UNAM. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, amigas y amigos. Mi nombre es Marco Antonio Sandoval García y es un gusto, como todos los miércoles, en punto de la 1 de la tarde, darles la más cordial bienvenida a este, que es su programa Miércoles Procesales. Hoy es 8 de mayo y vamos a tener un programa maravilloso, ya lo van a ver ustedes. Tengo a dos invitados que nos hicieron el favor de ajustar sus agendas para poder coincidir en esta tarde, pero antes quiero hacer un agradecimiento institucional y enviar nuestros más afectuosos saludos, desde luego, a nuestra directora de la Facultad de Derecho, la doctora Sonia Vanegas Álvarez, asimismo a nuestra secretaria general, la doctora Sara Mispalma, y al director de nuestro seminario de Derecho Procesal, el doctor Rodolfo Bucio Estrada. Está con nosotros el día de hoy, haciéndonos, insisto, un espacio en su agenda, el doctor Francisco Javier Dorantes Díaz, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Aquí muy gustoso de estar en este importante programa colaborando con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. También nos acompaña un compañero profesor, también asiduo visitante de este programa, el maestro Marco Antonio Madrigal Ortega. ¿Cómo estás, maestro Marco? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias a este espacio en la universidad. Muchas gracias a tu invitación y, por supuesto, a los que estamos aquí participando. A todo el auditorio, un abrazo afectuoso, esperando que esto sea de su interés y utilidad. Bien, como ustedes saben, alumnos de la Facultad de Derecho, esta emisión está dedicada especialmente para usted y tenemos la intención de abrir un carril lateral adicional a las clases que tenemos todos los días en nuestras materias vinculadas, relacionadas con el fenómeno proceso jurisdiccional, sí, con el derecho procesal. Esta ocasión vamos a tratar un tema que sin duda es provocador. Y es provocador porque está infiltrándose prácticamente en todos los ámbitos de la vida nacional. Desde luego, nos corresponde a nosotros analizar el aspecto de la vida jurídica. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a algo que hemos denominado la era de la desinformación. ¿Qué significa esto? Tenemos en la actualidad una cantidad ingente, incalculable de vías, de medios para hacernos de información. Todos tenemos acceso a una plataforma informativa, no nada más de emisión, sino también de consumo de información. Esto está generando muchos fenómenos, yo diría, complejos en la conducta de las sociedades, en las conductas individuales de las personas, y esto toca en alguna medida los sistemas, todos los sistemas de nuestra sociedad. Inclusive se dice que los propios sistemas naturales sobre los que estamos teniendo una relación todos los días, me refiero al medio ambiente y específicamente a la tierra. Imagínense ustedes, de ese calado son estos problemas que aparentemente está produciendo, insisto, lo que hemos denominado la desinformación. Nuestro programa se intitula el día de hoy, entonces, la era de la desinformación, un obstáculo para la impartición de justicia y la construcción del derecho. Vamos a ver ahora cómo es que nuestros invitados nos pueden ayudar a tejer una idea sobre cómo tanta información que tenemos hoy en día, quizá muy lejos de enriquecer nuestros criterios de decisión, nuestros criterios de conducta personales, colectivos, institucionales, quizá globales, están siendo estorbados por este nuevo fenómeno. Antes de ello, quiero hacer una pequeña parada para darle la palabra a nuestros invitados. Saben ustedes que este programa no tiene la intención de venir a leer una currícula formal. Por el contrario,
nos gusta que nuestros compañeros profesores, a ustedes, alumnas y alumnos, nos den una parte de su perfil personal, que nos comenten algo de ellos, quiénes son, cómo llegaron a la universidad, cómo ha sido su paso por la Universidad Nacional, como juristas, como operadores jurídicos, su experiencia profesional, etcétera. Entonces vamos a comenzar, creo yo, con el doctor Francisco Javier Dorantes para que nos platique un poquito de su síntesis de vida profesional. Adelante, doctor, por favor, para nuestros alumnos y alumnas. Pues muchísimas gracias. Bueno, les platico en mi vida profesional, y yo soy egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana en la licenciatura en Derecho, pero mi especialidad, maestría y doctorado lo hice aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi especialidad académica es todas las materias que tienen que ver con la teoría y la filosofía del derecho. En consecuencia, he sido profesor de todas esas materias, tanto aquí en la UNAM como en la Universidad Autónoma Metropolitana y en algunas otras universidades. Mi producción académica, libros, artículos, tiene que ver también con el derecho constitucional, administrativo, la teoría y la filosofía del derecho. Y bueno, tengo muchos años también como servidor público, dedicado sobre todo a las materias de naturaleza, de protección al patrimonio cultural, de protección al medio ambiente, y actualmente pues me dedico a la propiedad rural, a los aspectos de esta naturaleza. Entonces toda mi vida me he dedicado a los derechos sociales, y en esta oportunidad se darán cuenta, pues parte de mi reflexión tiene que ver en esta construcción del derecho, pues qué es lo que nos está sucediendo con esta desinformación. Para eso me voy a basar en algunos datos duros y en alguna reflexión que haré aquí con mis compañeros. Estoy a un lado de dos marcos, imagínense, me siento como cuadro, rodeado de marcos, agradecido de estar aquí con ustedes. Gracias por el momento. Perfecto, doctor Dorantes, me parece una síntesis, muy ejemplificativa, sobre todo del sentido que lleva su pensamiento, que ahora seguramente nos va a compartir un poco de él. Vamos a platicar entonces ahora, o vamos a escuchar más bien al maestro Marco Antonio Madrigal Ortega. Platícanos, maestro Marco, aunque eres un conocidazo de la Facultad de Derecho, pero bueno, seguramente no en un ámbito tan informal. Platícanos un poco de ti. Fíjate que para todos los que nos escuchan, sí sería interesante precisar que siendo licenciado en Derecho, comencé muy temprano a dar clase en la Facultad de Derecho, producto de un examen de oposición, en el que desde el año 2008 comencé a dar clase, siendo licenciado en Derecho. Es muy importante esto, para el tema incluso. Siendo licenciado en Derecho, estaba yo formando licenciados en Derecho, además, a partir de semestres, cuarto, quinto semestre, y en algunos puntos de noveno semestre. Debo precisar que en aquel entonces no me había percatado, pero siempre tuve un esquema positivista que vine a descubrir hasta que estudié el posgrado, también en la Facultad de Derecho, en el que a partir de todos esos estudios de posgrado, en economía, en filosofía, teoría de la justicia que en realidad descubrí que eran teorías de las justicias, aquí con el maestro Dorantes, y otros fenómenos, empecé a darme cuenta de circunstancias muy importantes. Debo reconocer, no estaba yo capacitado para poder dar clase a ese nivel, y que evidentemente a partir de haber estudiado el posgrado, vino un cambio muy fuerte, muy drástico respecto a mi persona en el esquema de impartir clase, que ya ahorita, bueno, ya van a ser 15 años desde aquel primer momento en el que los di, y me he perfilado en todos los momentos en los ámbitos procesales, y evidentemente he tentaleado mucho cuál es el fenómeno de la impartición o administración de justicia, pero a partir de todas las violaciones de derechos humanos, derechos fundamentales que se han gestado, y poder encontrar las razones por las cuales se ha gestado, ¿no? Al grado de poder colocar en la Corte algunos eventos muy importantes que han cambiado el ideario colectivo y ha sido un elemento diferenciador en el pensar actual del derecho.
Muy bien, estimado Marco. Amigas y amigos, como pueden observar, tenemos aquí ya dos perfiles profesionales, perfiles prácticos, no solamente teóricos, sino también prácticos, de dos abogados que bien caben en este carril de análisis que vamos a proponer el día de hoy. Por una parte, tenemos el perfil filosófico de cuestionamiento al funcionamiento administrativo del Estado, y por otro lado, tenemos el perfil práctico. Sí, el derecho vivido a ras de piso, en la carne viva de las personas, de los gobernados, me refiero al litigio. En estos dos ámbitos, aparentemente tan distanciados, se va a vivir y se vive todos los días esta problemática que hoy vamos a tratar. Y yo quisiera, doctor Javier Dorantes, que comenzáramos con una pequeña reflexión. ¿A qué le podríamos llamar la era de la desinformación, entendiendo, como lo retraté al inicio del programa, como este enorme, incalculable cúmulo de vías, de canales de intercambio de información entre seres humanos, merced los medios electrónicos de información y comunicación? Pues sí, obviamente lo que estamos tratando en esta oportunidad resulta algo paradójico, porque en esta era en que todas las personas o la mayor parte de los estudiantes de derecho tienen acceso a las computadoras, ya no tienen que ir a la Suprema Corte a consultar una jurisprudencia, ya no tienen que ir a la Cámara de Diputados o senadores a ver una exposición de motivos, ya prácticamente no tienen que ir a una biblioteca a estudiar. Pues sucede que todo, al hacer todo por las vías de naturaleza electrónica, empieza a suceder algo que yo considero que es grave. ¿Y qué es eso en lo particular? Pues que desafortunadamente no saben escoger o seleccionar cuál de esa información realmente es útil. Hay tanta información, yo lo he visto a través de mis alumnos de maestría, de doctorado, que hay tanta información que ya ni siquiera tienen la capacidad de concentrarse sobre un tema específico, no saben escoger cuál es el mejor autor, cuál es la mejor tesis, pierden la capacidad de naturaleza analítica en este tipo de cuestiones. Sobre esto quisiera tocar un primer dato duro aquí, compartir en la mesa para la discusión. Fíjense que en México existen cerca de 1957 escuelas de derecho, según el INEGI, en un dato dado en el 2021. Imagínense cuántas más habrán surgido en lo particular. Todas esas escuelas que imparten nuestra carrera, ¿cuántas de esas escuelas realmente tienen esta calidad informativa, este discernimiento sobre qué es lo mejor para abordar un problema de naturaleza jurídica? Entonces sí, vivimos una etapa de paradojas. Tenemos mucha información, pero no sabemos seleccionar esa información. Y lo peor, yo diría, compañeros de mesa, no sabemos aplicar esa información. Yo diría que cada vez es más complicado. Por ejemplo, lo veo en mis estudiantes también de todos los niveles. Es muy difícil ahora para los estudiantes poder escribir una tesis de grado, poder reflexionar, hacer un ensayo. Es muy, muy complicado. Entonces, pues comenzaría con este primer acercamiento en este momento. Fíjese, estimado doctor y estimados amigos y amigas, que el doctor Dorantes nos trae una base para comenzar la discusión muy interesante, y es el concepto de capacidad. ¿Qué nos dice el doctor? Bueno, tenemos todas las herramientas, tenemos mucha información, pero podría ser que los seres humanos no tengamos la capacidad de discernimiento, a veces ni el tiempo, para poder elegir la mejor información, interpretarla correctamente y proyectarla en nuestras conductas profesionales, en este caso, o de aprendizaje, si somos alumnos, diarias. Maestro Marco, ¿lo compartes? ¿Podría ser que el ser humano se encuentre o se esté encontrando hoy día rebasado porque traíamos un modelo de aprendizaje quizá distinto a la velocidad que nos está exigiendo hoy el flujo de la información? El modelo de aprendizaje me parece que ha cambiado. Recordemos que los formatos han cambiado. Antes teníamos como formatos el libro, el texto y el maestro. Es decir, el maestro como fuente de conocimiento. Pero ese maestro también tenía la obligación de acercarse
a distintas fuentes y él sí tener la capacidad de análisis, él sí tener la capacidad de investigar, él sí tener un ejercicio popperiano respecto de la información que pudiera llegar para ser un buen catador de la información y poderla transmitir. Cuando empieza a cambiar este formato del libro, que el libro, recordemos que también pasaba por todo un proceso en el cual se iban depurando para poder sacar un verdadero conocimiento, o sea, a partir de la información, transformarlo en conocimiento y conocimiento que fuera certero, que generara seguridad respecto de la información que teníamos. Tenemos hoy en día en cuenta que esos formatos cambian y entonces los formatos de hoy en día son videos de 2 minutos de YouTube, de 30 segundos, toda la información del internet, toda la información de las diversas plataformas, los twitters, en fin. Esto trae varios fenómenos. El primero, los antiguos formatos se acaban, vienen nuevos formatos que no cumplen con esas reglas para poder transmitir, mejor dicho, elaborar de una información a un verdadero conocimiento, un conocimiento que te ayude a entender y a transformar la realidad. Entonces, esa información que en realidad no está bien catada y que mucha de ella es falsa o deformada, recordemos que parte de, si cambian el contexto o si no te dan la información completa, te cambia todo y entonces estás generando un conocimiento de la realidad distinto y vas a pretender solucionar problemas de manera errónea. Y un problema más grave, el texto como formato y el maestro como formato, fuente de información, eran reducidos, minúsculos, solamente en algunas escuelas. Recordemos aquellos partidos de universidad contra el Poli, 2 universidades. Hoy en día, bueno, el número ya se me fue, pero no lo quise ni retener porque me da miedo. Y los medios de información reproducen esa información que no ha pasado por ningún filtro de una manera increíble a partir de un clic. Y que a toda esa gente destinataria que no cuenta con los elementos necesarios para poder catar esa información, para poder llevar a cabo ejercicios popperianos de refutación respecto de esa información, pues caemos en mentiras, o se caen en mentiras, ¿no? Entonces, el elemento importante es eso, y por eso decía desde qué niveles. Esto yo lo vine a aprender hasta el posgrado. O sea, debo de ser muy honesto en este sentido, hasta el posgrado. ¿Qué significa? Que por lo menos de ahí hacia atrás no contamos con las herramientas necesarias para poder catar toda esa información y poder verificar cuál sí y cuál no es una información que nos ayude a la construcción del conocimiento a partir de verdades que te ayuden al entendimiento y la transformación de tu realidad, ¿no? Si esto lo vemos así, es sumamente grave. Hay otro elemento entonces, estimado maestro, estimado doctor, estimadas amigas y amigos, hay otro elemento que se cuela aquí a nuestra mesa de discusión y sería entonces los controles discriminatorios de la información. Fíjense lo que dice el maestro Madrigal, yo creo que es algo muy puntual. Dice, bueno, lo que ocurre es que antes teníamos enfrente a un catedrático, un profesor, con un libro prácticamente tallado en piedra, que era el producto, el resultado de años de experiencia, de años de trabajo, de años de investigación, y ese libro lo teníamos, por lo menos en las ciencias sociales, como doctrina ya petrificada. Y entonces abrevábamos de ese libro el conocimiento, el profesor facilitaba la transmisión de ese conocimiento y se sembraba en la mente de los alumnos, de los educandos, ese tipo de perspectiva de conocimiento. De alguna manera, el proceso tenía ciertos controles. Es cierto, la editorial, por ejemplo, era un control bárbaro. Hoy en día, jóvenes, tenemos el problema, yo no sé si sea el problema o sea la solución, a ver, díganlo ustedes, de que todos podemos escribir y publicar. Tenemos N cantidad de fuentes para poder abrevar conocimiento. Pregunta, ¿ese conocimiento tiene un filtro? ¿Ha sido pasado ese artículo publicado por alguna
no lo sé, algún sistema de calificación ciega, por ejemplo, o valoración entre pares, o cualquier persona puede escribir lo que se le venga en gana, tener algunos centavos para poder comprar una editorial, porque además el factor económico es otro tema, y ponerlo sobre la mesa al libre consumo de las personas. Amazon. Estamos hablando de N cantidad, amigo mío, porque no solo es una empresa, sino además las personas propiamente que estamos construyendo o posibilitando estos instrumentos. Entonces, el filtro o los filtros de discriminación de la información parece ser que no están siendo lo suficientemente eficaces para servir como diques, estimados amigos, como diques de la información que fluye y que se nos pone sobre la mesa para ser consumida. Adicional a esto, adicional a la falta de control de la información, tendríamos que ponderar aquí los derechos que se funden en este fenómeno. ¿Cómo cuáles? El derecho al libre acceso a la información y el derecho a la libertad de expresión. Todos pueden decir lo que quieran y todos pueden consumir la información que quieran. ¿Dónde podrían estar entonces trasladándose, doctor Dorantes, estos filtros? Ahora ya no tan formales, sino quizá internos del ser humano, quizá intrínsecos, porque ya no va a llegar a nuestra mesa la información seleccionada. Nos va a llegar todo. ¿Quién lo tiene que seleccionar? El individuo. ¿Con base en qué criterios? ¿Cómo podríamos entender esta problemática? Sí, bueno, aquí, antes de responder esta pregunta, quisiera también hacer referencia a otro dato duro que les traje el día de hoy. Sí, doctor. Según la UNESCO, aproximadamente se publican, solamente respecto a libros, 2.2 millones de libros a nivel mundial. Fíjense, realmente a nivel mundial, si pensamos, no es nada, ¿me entienden? O sea, 2.2 millones de libros ya no es nada. Como bien decía Marco, está cambiando el formato del conocimiento. Eso en un primer momento. Ahora, de esos libros, ¿cuántas novedades jurídicas hay a nivel mundial? Según la UNESCO, solamente 15.700 del área jurídica. O sea, una vez más, si ustedes se percatan, en este formato es prácticamente una cuestión mínima en lo particular. Entonces, eso significa lo que estamos aquí comentando, compañeros, que de esos libros al menos sabemos que algunos de ellos sí tienen este filtro, este proceso de pares en lo particular, que hacen que quizá esa obra sí tenga la calidad académica, la calidad de conocimiento adecuada en estos aspectos en lo particular. Pero no todos los libros que se producen evidentemente tienen esa calidad. ¿Cuál es el filtro aquí, compañeros? Yo creo que deberíamos de empezar por ciertas cuestiones en lo particular que a mí me parecen muy importantes y qué bueno que tenemos este programa. De todas estas universidades a las que habíamos hecho referencia, cada universidad tiene su propia currícula de materias. Entonces, hay escuelas, hay universidades que, por ejemplo, aunque parezca increíble a los que estudiamos en la Universidad Nacional, no tienen filosofía del derecho, por ejemplo, que es una materia para mí fundamental para resolver de fondo los problemas jurídicos. Entonces, el derecho pasa a ser una cuestión meramente técnica, meramente procedimental en el mal sentido de la palabra, porque llevar bien un proceso, entender las cosas de fondo, pues es una cuestión diferente. Estamos bajo esta no selección de textos y de contenidos. Ya lo que hacen los jóvenes, los abogados, es actuar conforme a formatos. Es fácil bajar un formato de internet. Contesto una demanda, no pasa nada. Ahorita busco la manera de contestarla. Oye, pero si no tienes conocimiento, ¿qué tal si ese formato que estás bajando no es el adecuado? Les voy a poner rápidamente un ejemplo. Yo también he tenido la oportunidad de estar en áreas prácticas. Es más, para mí, la filosofía del derecho sin la práctica no sirve de nada. Tenía una abogada que trabajaba conmigo que siempre ponía la misma jurisprudencia. Yo le preguntaba, oye, ¿por qué pones esta jurisprudencia? Es la de cajón, doctor. No, a ver,
no es cuestión de cajón, es entender el problema. Entonces, yo lo que comentaría es, ¿cómo hacer estos filtros? Yo creo que una de las cosas importantes que tenemos que hacer y discutirlo a nivel nacional es cuál es la currícula mínima que debe tener un abogado para ser abogado. Y dentro de esa currícula, ¿cuál es la calidad que debe de tener cada materia para que alguien diga que es abogado? Aquí yo diría que uno de los filtros, no sé ustedes qué piensen, compañeros, podrían ser, por ejemplo, las propias universidades, que creo que algunos malbaratan los títulos, con toda honestidad se los digo. Los que hemos estudiado en la Universidad Nacional sabemos que ser doctor en Derecho, vaya que es difícil ser doctor en Derecho, pero además de eso, quizá las barras de abogados, ¿sí? Por aquí les traigo un dato, al ratito se los paso, pero, por ejemplo, es increíble, no todos los estados de la República tienen barras de abogados, ¿no? Entonces, quizá actuando con las universidades y las barras, yo pienso que podría ser una manera de empezar a lograr esa calidad que nos hace tanta falta. Marco, dice el doctor Dorantes algo muy interesante, y es que los filtros en la propia institución educativa se están desmembrando, no se están aplicando adecuadamente. ¿Tú qué piensas? ¿Esto podría atentar contra algún derecho social que tenga que ver con acceso a la educación? ¿Cómo hacer un equilibrio justo entre permitir que todos entren, pero permitir que todos entren a un gran lugar donde puedan abrevar verdaderos conocimientos? ¿Cómo hacerle? ¿Nos ayuda o no nos ayuda la estructura gubernamental? ¿Qué alcanzas a ver? Me parece, en algún momento que estuve estudiando respecto de un asunto que tenía que ver con la educación, el fenómeno de la educación, el derecho que se tiene a y demás, encontré que la única institución dotada para conceder esa facultad es el Estado a través de la Secretaría de Educación Pública, y que esta a su vez dota tanto al POLI como a la UNAM para que lo puedan ejercer. Me parece muy bien. Problema, que comenzaron prácticamente a regalar todas las autorizaciones para poder impartirlas, y entonces no se pueden tener los controles de calidad necesarios para todas estas escuelas. Y viene a traer una consecuencia muy grave. Por un lado, se baja el nivel, pero y por otro lado, favorece a muchos bajar ese nivel. Pongo un ejemplo nada más. En las audiencias en materia penal, habla el juez y dice, las partes técnicas, hablando del procedente, las partes técnicas. A mí me parecería hasta un insulto que me dijeran parte técnica. Me parece un verdadero insulto. ¿Por qué yo no soy una parte técnica? Yo sí entendí el fenómeno de cuál es mi función ahí. Discúlpenme, yo no vengo por una razón instrumental, yo no vengo de formato ni soy de chocolate. Sin embargo, prácticamente ya todos están, diga su nombre, y usted el nombre, y usted quién es, y usted, y a ver, y yo dirijo la audiencia, y qué quieren, y adiós, se acabó. Eso no es administrar justicia. Eso no es entender el fenómeno de acceso a la administración de justicia, pero fíjense a qué niveles. No se entiende el fenómeno de la administración de justicia, de la justicia completa, imparcial, no se entienden los fenómenos discursivos de perspectiva de género, de desequilibrios que deba de atender el juez existentes en la propia dinámica de la audiencia y demás. Lo preocupante es que son doctores quienes las llevan. Pero también un tema muy importante. Esta audiencia la viene a presidir el doctor fulano de tal. Y entonces cuando dicen, yo soy el maestro fulano, no, pero es licenciado, no, usted como licenciado. Hay hasta un tema de discriminación en ese fenómeno. ¿Por qué? Porque el haber egresado de una escuela patito, con la calidad de doctor, donde no se estudió no solamente filosofía, sino ni epistemología, bueno, ¿qué te digo de las demás materias? Y algunas que tampoco hay
ninguna regularidad respecto de si estuvieron presentes o no. Entonces, solamente deja ver eso y trae como consecuencia todo el fenómeno de la desinformación. A ver, ¿desinformación en qué aspecto? Parecería que cada juzgado podría ser, a nivel de analogía, un reinado donde cada uno tiene sus propias reglas. ¿De dónde las sacó? No lo sé. Criterio del juzgado. Pero ¿y ese criterio de dónde viene? Producto de la desinformación, porque alguien por ahí le dijo que Robert Alexis dijo una cosa que veníamos platicando, que nunca dijo, pero que por ahí alguien se lo sacó de la manga para poder terminar una conferencia y que se la creyeron y se la compraron y la pretenden llevar a la práctica. Están creándose, entonces, estimados maestros, están creándose criterios endebles, criterios de decisión débiles, precisamente porque el criterio es algo que se norma, que se construye, que se solidifica a base de conocimiento, sólido, fuerte. Al no haber un conocimiento o un flujo de conocimiento, no diría verdadero porque sería muy ambicioso, pero sí apreciable. Entonces las decisiones, no solo de los jueces, sino de los operadores jurídicos mismos, ministerios públicos, abogados, profesores, de todos los que estamos actuando en esta escena y estamos solamente atendiendo a la cuestión jurídica, porque esto, créanme, alumnas y alumnos, se está permeando en todos los ámbitos de la vida social y política de esta nación, y creo yo, de toda Latinoamérica. En Europa creo que están un poco más salvos, ya luego, ahorita hablaremos por qué, pero en Latinoamérica por lo menos, tenemos unas sociedades muy débiles en cuanto a criterio, y esos criterios se están traduciendo en este tipo de fenómenos, como el que nos retrata el maestro Madrigal, en decisiones a veces no tan bien tomadas, pero como tenemos un reinado, ¿no?, en ciertos entes de poder, se tiene que dar como verdad cierta. Y eso se podría ir inclusive filtrando a otros reinos o a otros juzgados y crearse, pues ya tomando esto de que la verdad es un consenso, doctor, ¿no?, y generando conceptos amorfos, dañados. ¿Cómo podemos entender, doctor Dorantes, o no entender, cómo podríamos pensar en una solución, en paliativos, en ayudar a este estado de cosas que nos hemos fabricado acá a manera de concepto para poder comenzar a desviar un poquito, o más bien regresar al camino correcto, el conocimiento, la construcción del derecho, la impartición de justicia, la enseñanza del derecho, la comprensión del derecho? ¿Qué nos puede salvar, doctor? Pues miren, otra vez, antes de regresar a la pregunta que me estás haciendo, Marco, compartirles también otro dato duro que nos ayuda a esta discusión. Según el INEGI, fíjense, hay aproximadamente en el país 442,000 abogados. Aquí viene algo curioso que le va a interesar aquí a Marco, que es solamente, y fíjense, yo pensaba que era más, el 40% de estos abogados, solamente un 40% son mujeres. Sin embargo, yo veo mucho en la UNAM que tenemos cada vez más alumnas que alumnos. Sin embargo, ahorita a nivel nacional esa es la cuestión. Y solamente comentarles, prácticamente cerca del 50% de estos abogados solamente están en 3 entidades federativas. Fíjense, en la Ciudad de México está el 23.4% de los abogados a nivel nacional. En el Estado de México el 13.7% y en Jalisco el 9.8%. No tengo ahorita, no tenemos tiempo para ver todos los datos, pero sí comentarles que las entidades federativas con menos abogados son Durango, Baja California Sur y Campeche. Ahora, atendiendo a la pregunta, ¿cómo poder revertir este tipo de cuestiones? Bueno, algo que, por cierto, les mando un saludo a la unidad jurídica donde actualmente laboro, que es en la SEDATU. Entonces, quisiera comentarles precisamente, y les mando este saludo en lo particular por lo siguiente. No saben, Marco, y ustedes yo creo que también lo están viviendo, lo difícil que es entrevistar y conseguir un buen abogado. Aunque parezca increíble, ¿sí? Todos dirían, pues allá afuera no hay trabajo. Por supuesto, estudiantes, que allá afuera hay trabajo.
El problema es que se presente un buen abogado, un abogado que tenga criterio jurídico, un abogado que sepa consultar jurisprudencia, un abogado que sepa interpretar una norma jurídica, un abogado que sepa argumentar una norma jurídica. Entonces, ¿cómo revertir esto? Yo creo que en este sentido tenemos que regresar a las bases de la metodología jurídica. Que los alumnos, por eso les decía que era muy importante la cuestión relativa a la currícula. O sea, no es posible que un abogado salga de la carrera sin saber argumentar. No es posible que un abogado salga de la carrera sin saber cómo citar una jurisprudencia. No es posible que un abogado salga de la carrera sin saber las etapas procesales, las cargas de la prueba, cómo se dan todos estos elementos en lo particular. Y de verdad, lo que da pánico, como bien decía Marco, es ver escuelas donde sales de abogado en 2 años, viendo un currículum que quién sabe en qué se fundamentó. Entonces, creo, ¿cuál sería para mí en esta primera reflexión la respuesta? Yo creo que hay que regresar a las bases del conocimiento de la sustancia del derecho a través de este conocimiento aparentemente básico, pero indispensable. Saber interpretar, saber tocar la jurisprudencia, saber, hasta leer un libro, saber citar dogmática jurídica. Los alumnos no saben citar dogmática jurídica. Creo que algo grave, no sé si ustedes se percaten en su ámbito profesional, es que cuando sale un abogado de la Facultad de Derecho, hace rato lo veníamos platicando aquí también con Marco, en el transcurso aquí a la universidad, ya es muy difícil que un abogado que sale de la universidad se presente en una librería a comprar un libro, ni siquiera del libro al que se dedican profesionalmente. Entonces creo que tenemos que recapacitar sobre esos aspectos en lo particular. Fíjense ustedes qué trascendente es lo que se está tratando acá y ahora, porque estamos hablando de un retroceso. ¿Cuál sería la pregunta que me surge, por lo menos a mí y aquí? Entonces no estábamos avanzando. Estamos caminando, pero no necesariamente en el sentido de mejoramiento o de avance o de enriquecimiento de nuestras estructuras, en este caso, pues de aprendizaje y de comprensión de la disciplina científica jurídica. Estamos caminando, pero en un sentido equivocado. ¿Quiénes son, entonces, alumnas y alumnos, los responsables de este falso o indebido caminar? ¿Las personas? ¿Las instituciones? ¿El gobierno? Hace rato nos traía a colación el profesor Madrigal que los gobiernos se dedican de pronto a conceder autorizaciones sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de corresponsabilidad estadual respecto de los particulares que imparten la currícula. ¿Sería un trabajo integral, maestro Marco Antonio Madrigal? Sí, mira, ahorita con todo esto que de manera muy enriquecedora voy escuchando, me vino a la mente de manera inmediata Guillermo Sartori, con su libro Homo Videns, que una persona muy brillante, una mente muy brillante, me parece que nos dio un primer saque con ese libro de Homo Videns al referirnos que la televisión, también como formato de comunicación, fuente de información, pues no era otra cosa que un fenómeno de manipulación. Entonces, hoy en día, ya también la televisión está rebasada, es un formato que está rebasado. Las fuentes de información las tenemos, pero bueno, bastante amplias. Ninguna de ellas bajo el esquema de la libertad de expresión. Cualquiera puede decir lo que quiera. Ojo, hablamos del tema escuelas de los niveles que sean, pero también hay no escuelas. Es decir, yo me pongo mi saco, abro un canal de TikTok y digo que la prisión preventiva justificada está bien. Y que además, bajo el esquema, bajo el apoyo de decir soy catedrático universitario, créeme que va a haber mucha gente
que me va a ver. Y si eso además lo proyecto para que a través de la misma plataforma llegue a más destinatarios, posiblemente hasta me haga influencer. Ujú. Porque se tiene el apoyo atrás de decir, bueno, te lo está diciendo un catedrático universitario y te está diciendo una sandez. Pero ya llegó y ya cobró su eficacia desde el momento en el que alguien te lo cree. Entonces, el tema de Guillermo Sartorio, recuerda que decía en Homo Videns, y estamos empezando, por desfortuna ya hizo su libro a muy avanzada edad, me parece que falleció a los 90 y algo años, pero nos hubiera alcanzado, si hubiera vivido más, nos hubiera alcanzado a ver este fenómeno, y yo creo que estaría también de acuerdo conmigo en que los nuevos formatos de hoy en día están generando manipulación. A ver, esa manipulación se genera en todas las plataformas. Vemos personas que te hablan de mente, de nutrición, de proteínas, de derecho, de filosofía, de dioses, de espiritualidad, De coaching. de coaching, todo esto, Qué barbaridad. todo esto, ¿a partir de qué? ¿Dónde está la base, como nos venía diciendo el doctor? A ver, aquí están mis datos duros. ¿Qué datos duros me ofreces? Tu sola experiencia no basta, tu sola experiencia sirve para construir conocimiento que realmente después de pasar por varios filtros pueda considerarse que nos da seguridad. Pero como no los tienen, como se hace fácil, yo decía hace un momento, yo hago un libro ahorita y lo paso a Amazon y sin ningún filtro me lo publican. Sí, claro, porque tiene una redituabilidad económica. Y el Que es la tema regla ahora. económico y el tema, bueno, así salen muchos libros que atacan al proyecto A y otros que atacan al proyecto B y todos están, pero no hay verdaderamente una intervención por parte del Estado para poderlo ir de alguna manera regulando, porque entonces la libertad de expresión podría ser considerada, bueno, tenemos un primer parámetro, la real malicia, ¿no? En el tema de la libertad de expresión, donde nos habla de que si son mentiras, bueno, pues hay un tema de reparación de daño moral, en fin, otras cosas, pero me parece que son los menos, deberíamos de ir más allá, porque el derecho a la información como derecho humano, me parece que no solamente debe de quedarse con el fenómeno de el tengo acceso a la información o tengo acceso al internet, sino de que la información ahí vertida sea por lo menos viable, por lo menos verídica, por lo menos cierta, ciertos parámetros de certeza, ¿no? Con una mínima cuota de credibilidad. Una mínima cuota de credibilidad. A ver, hasta aquí hemos hablado, amigas y amigos, sobre aspectos negativos que nos da la desinformación, o en otras palabras, el excesivo cúmulo de canales de información. Pero también tenemos desarrollos científicos, tecnológicos, que podrían ser, en alguna medida, solución a ciertos problemas. Todo, en cuanto a la múltiple información, es inadecuado. Hoy empezamos a tener, doctor Dorantes, algunas herramientas que, a contrasentido, nos puedan apoyar para salvar la cuestión, esta que estamos planteando aquí. ¿Hay algo que pueda ser rescatable de este cúmulo de información, por ejemplo, electrónica, doctor? Sí, fíjense que les platico que mi esposa también tiene un nivel académico de doctora. Ella es doctora en literatura. Y alguna vez me comentó, no hace mucho de eso, oye Paco, fíjate que un elemento importante para los jóvenes ahora es la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial puede utilizarse en la literatura, pero también en el derecho. No, pues yo en un primer momento me enojé. Dije, ¿cómo que la inteligencia artificial? Me dice, a ver, no me lo tomes a mal. Me dice mi esposa con justa razón, la inteligencia artificial como un punto de partida, como un punto de reflexión para profundizar sobre un tema. Dije, ahí ya cambia la cosa. ¿no? Como herramienta. Como una herramienta. Entonces creo que en ese sentido, aquí viene algo bien interesante, compañeros de mesa, alumnos todos. Creo que la discusión en el futuro es
cómo utilizar adecuadamente la inteligencia artificial en el derecho. Pero ojo con lo que estoy diciendo, adecuadamente, porque yo ya me he dado cuenta que algunos alumnos tratan de utilizar la inteligencia artificial para hacer sus trabajos. Entonces, si tú les pides a un alumno que te haga, por ejemplo, un concepto de argumentación jurídica, ya no piensa él el concepto. Va a la inteligencia artificial y lo que le dice la inteligencia artificial es lo que presenta, pero ya no razona por sí mismo ese concepto en lo particular. Pero lo que no se dan cuenta, mis queridos estudiantes, es que los profesores que tenemos años de impartir una determinada materia, inmediatamente nos damos cuenta lo que es producido por una máquina de lo que no. Entonces, yo creo en ese sentido, compañeros, que la inteligencia artificial va a ser la discusión del futuro. ¿Cómo utilizar esa inteligencia artificial? Y la inteligencia artificial puede ser, inclusive, mis queridos Marcos, puede ser inclusive una fuente que nos pueda ayudar a depurar la buena información de la mala información. O sea, también no vayan a pensar, estudiantes que nos escuchan, que están aquí, un trío de abogados, obsoletos y viejitos, que estamos cerrados a las cuestiones electrónicas. Creo que la inteligencia artificial puede ser una adecuada herramienta. Es más, eso nos podría dar inclusive para un solo programa de radio el poder explorar precisamente todos estos elementos en lo particular. Entonces, yo diría, veamos la inteligencia artificial con buenos ojos, qué bueno, chavos, que les interesa, pero utilícenlo como una herramienta para profundizar en el conocimiento, no para sustituir, como bien decía Marco, sí. Me gustó esa distinción. Una cosa es la información y otra el conocimiento. La inteligencia artificial no sustituye el conocimiento. Podríamos entonces pensar, estimado doctor, estimado maestro Marco, podríamos ya empezar a proyectar como una quizá preliminar forma, llave, en nuestro terreno de académicos, de profesores, de empezar a reflexionar con los alumnos, ¿no? No reflexionar nosotros para los alumnos, no. Reflexionar con los alumnos, primero, la problemática en la que nos encontramos, es decir, la sobreabundancia de información, la sobreabundancia de canales de transmisión de esa información, la sobreabundancia de entes productores de esa información, que también es muy importante, saber pues de dónde viene esta información, estos datos, saber discriminar, eso sería lo primero, y después reflexionar con ellos los alcances de estas herramientas que nos ofrece los avances tecnológicos y científicos, como lo es en esta ocasión, y hablamos, la inteligencia artificial. Empezar a instruir, si se puede llamar de esta manera, o a construir un mejor criterio junto con nuestros alumnos para la utilización de estas herramientas. Cada vez que puedo, yo comparto esta experiencia muy personal, estimados amigos, profesores, esta experiencia personal académica, de enseñanza, porque yo también advertí, ahora con la pandemia, que uno le ponía a los alumnos un cierto trabajo para desarrollar alguna reflexión escrita, y entonces nos traían cosas sacadas seguramente de algún repositorio electrónico, ¿no? A través de la inteligencia artificial. Y entonces dije, bueno, ¿cuál es el problema que estamos teniendo? Lo dice bien el doctor Dorantes. Lo que ocurre es que se están dejando sustituir. Sus criterios no están allí reflejados. Están reflejados los criterios, pero de búsqueda para la inteligencia artificial. ¿Qué queda ahora? Y les comparto, estimados profesores que nos vean, y a ustedes también, doctor y Marco, que la elaboración de trabajos en formato de video es una herramienta muy interesante. Pedirle al alumno que grabe un pequeño discurso argumentativo en el cual te explique lo que comprendió de cierto control de lectura, por ejemplo. Ya no me escribas un ensayo. Ahora quiero que reflexiones un pequeño speech argumentativo en donde yo pueda descubrir que realmente estás entendiendo, captando, apropiándote de este conocimiento y reflexionándolo. Me parece que es una herramienta muy interesante y hoy en día es muy fácil porque tenemos muchos repositorios. Classroom es uno de ellos para poder subir allí los videos y apreciar qué tanta claridad están teniendo en su conocimiento y comprensión nuestros alumnos. Eso podría ser una buena idea.
Estimado doctor, vamos cerrando ya un poquito las ideas porque ya nos está comiendo el tiempo, tenemos algunos 4 o 5 minutitos. ¿Cuál podría ser, estimado doctor Dorantes, una conclusión preliminar a estas vagas o, bueno, no por vagas, sino por insuficientes reflexiones que hemos tenido en esta tarde respecto de la problemática? ¿Cómo podría usted ir cerrando u ordenando los elementos de reflexión de esta tarde en una conclusión, por favor, para nuestros alumnos y nuestras alumnas? Bueno, pues dando una conclusión, yo diría que, en primer lugar, de una manera positiva, yo creo que tenemos que reflexionar en las universidades todas estas nuevas herramientas. Yo diría, además de lo que hemos comentado de la inteligencia artificial, yo también comentaría, como lo he hecho en algunos casos, en algunos cursos, también, por ejemplo, el cine, los videos, algunos elementos que nos pueden servir de información en este sentido, ¿no? Desde otra perspectiva también yo reitero que para mí es muy importante discutir las currículas de las universidades. Para mí es muy importante también que las barras de abogados realicen una tarea selectiva y de control de calidad, que también creo que es importante. Creo que también desde esta perspectiva es muy, muy relevante que las universidades que imparten derecho tengan cierto control de naturaleza académica, y creo que, bueno, pues apenas en estos pequeños minutos pues hemos tocado la punta del iceberg, ¿no? Porque realmente este problema es muy interesante, y sin más, pues con eso concluiría. Muchas gracias, doctor. Estimado Marco, ¿algún otro aspecto adicional que alcances a ver o quieras apoyarnos para ir dándole forma final a estas ideas? Bueno, pues me parece que el tema de la libertad de expresión debe de ser acotado. Me parece que la libertad de expresión es la punta de lanza que está permitiendo que se lleve a cabo todo este esquema de desinformación. Es decir, me parece y tengo perfectamente claro que el elemento de libertad de expresión genera uno de los pilares fundamentales de un Estado democrático. Sin embargo, no puede ser considerada la libertad de expresión como un fenómeno de libertinaje lingüístico, conceptual, ideológico, porque entonces no vamos a tener una sola idea, no vamos a tener... Hace un momento me gustó cuando dijiste, tenemos un conocimiento consensuado. No lo va a haber. Si no acotamos la libertad de expresión, vamos a tener... El ejemplo que siempre daba en clase es, tenemos una película, cuando entran 200 personas a ver la película, ¿cuántas versiones tenemos? 201, perfecto. Del mismo fenómeno de vida que nos está ocurriendo a todos los millones de personas que vivimos en el mundo, ¿cuántos fenómenos de interpretación vamos a tener? No hay ninguna que vaya a consensar. Consecuentemente, la libertad de expresión debe de acotarse para poder tener seguridad respecto de todo. Es decir, armemos grupos, armemos conferencias, armemos congresos para poder tener puntos donde consensemos esta información y entonces sí se pueda reproducir. Porque reproducirla de manera libre solamente lleva al esquema de desinformación que tratamos. Muy interesante esto que sostiene por primer punto el doctor Dorantes, que habla acerca de la reestructuración o de la revisión estructural institucional de las universidades. Me parece fundamental, porque además esto imbrica otros elementos, como puede ser la actuación gubernamental en este sentido, y también la actuación administrativa de cada institución, desde luego. Entonces ya tenemos dos momentos, con estas reflexiones últimas que nos acaban de compartir, dos momentos o dos puntos de ataque a la problemática. La primera sería el ataque a la estructura institucional, y lo otro, al fondo de la información, a los controles internos de la información, también desde una perspectiva institucional, pero más bien hacia una finalidad interna de la información. Estimadas amigas y amigos, evidentemente no vamos a poder terminar en unos buenos años de deshebrar este gazapo, este nudo que tenemos ahora, porque además se contagia todo ambiente o todo medio ambiente en el cual nos desarrollamos. Salgan a la calle, observen, vean cómo el policía de la esquina está distraído, consumiendo exceso de información. Ya no está vigilando. Vean por favor a la señora de la tienda que antes te decía,
pásele, güerita, venga a comprar A, B y C. Hoy está esa señora en su teléfono celular. Está distraída esa persona consumiendo cantidades impresionantes de información. Sus cerebros de todas estas personas, estoy dando 2 ejemplos nada más, pero vayan a todos lados, vean a los alumnos, vean a los políticos, vean a los servidores públicos, allí en su cubículo, frente a su computadora, están viendo su teléfono celular, están consumiendo cantidades impresionantes de información que nos mantienen distraídos, nos mantienen en el limbo. Y eso quizá es lo que está ocurriendo en estos fenómenos que tratamos hoy de medianamente comprender. Mi nombre es Marco Antonio Sandoval García y les agradezco el favor de su atención a este su programa Miércoles Procesales, no sin invitarlos para nuestro próximo programa, desde luego, en punto de la 1 de la tarde, que se transmitirá totalmente en vivo. Muchas gracias, un agradecimiento también al ingeniero allá en cabina. Hasta pronto. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.